Los conocidos fallos Basterrica en el 86 y Arriola en 2009 plantearon otro paradigma que tiene que ver con el cuestionamiento de la ley de estupefacientes al no condenar la tenencia para uso personal. De ahí en más hubo proyectos que avanzaron, incluso en el pedido de despenalización. Este es otro punto de debate alrededor del narcotráfico. Los fallos en las causas Basterrica de 1986 y Arriola en Rosario en 2009 sentaron precedentes en la justicia al cuestionar la actual ley 23.737 de estupefacientes y considerar que las personas que son detenidas con pequeñas cantidades de sustancias para ser consumidas en ámbitos privados no pueden ser perseguidas penalmente ni encarceladas. Estábamos durmiendo en mi casa y nos cayeron 14 policías con una orden de un juez. Nos dieron vuelta a toda la casa por una denuncia anónima que, nos arrancaron nuestras plantas para nuestro consumo. Cientos de usuarios de drogas fueron sobreseídos tras este último fallo en Santa Fe. Luego el oficialismo, el radicalismo, el GEN, Proyecto Sur, entre otros sectores, comenzaron con distintos matices a trabajar y presentar proyectos de reforma en el Congreso Nacional. El apoyo para reformar esta ley que pena el cultivo y la tenencia de drogas, criminalizando al usuario, es amplio en la legislatura. Pero algunos aún van por más y piden la despenalización. Cuando estamos hablando de despenalizar, estamos hablando de dejar de castigar una conducta individual. ¿Habrá boom de consumo si esto se logra? ¿Qué dicen los que trabajan con la recuperación de usuarios y adictos? ¿Y qué se escucha por la calle? La mayoría de las causas y los usuarios que están en prisión no son los grandes narcotraficantes ni los grandes dealers, sino que son los perejiles. Parece que no está bien que la legalicen, digamos, porque es una droga y es que si lo prueban va a seguir el comercio, ahora va a ser legal incluso. Va a haber más gente con puestos pequeños vendiendo. Capaz que si se penaliza la marihuana, capaz que se previene un poco el tráfico de las otras drogas también. Yo estoy particularmente de acuerdo. Bueno, la mayoría de los consultados en este informe son jóvenes. Lo decía también el informe. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay varios proyectos que intentan avanzar en lo que significa la garantía de los derechos de los pequeños consumidores en ese sentido. Diputado Peralta, ¿cómo está el clima en la Cámara de Diputados para avanzar en ese sentido? Bueno, como decía el informe, hay proyectos presentados del radicalismo, del Frente para la Victoria, del GEN, de Proyecto Sur y del Partido Socialista. Que podríamos decir que esos proyectos tienen un piso y un techo. El piso tiene que ver con despenalizar la tenencia para consumo y algunos van un poco más allá y también hablan del autocultivo y la tenencia simple. Nosotros lo que creemos es que el Estado debe amparar al consumidor desde un punto de vista sanitario y no como se ha hecho hasta ahora desde lo penal, por todo lo que también decía la doctora Bruera, digamos, y la experiencia que hemos tenido en estas 3 décadas, donde el problema, muy lejos de solucionarse, se fue agravando, y además porque el Estado, creemos nosotros, que ha tenido en esto un discurso bastante hipócrita, no se ha hecho prácticamente nada con respecto al lavado de dinero, se hace muy poco con respecto a trabajos de inteligencia pensando en organizaciones criminales, y lo van a poder decir mejor las doctoras. La mayoría de las causas, algunos hablan del 80, del 90% que se han tramitado por narcotráfico tienen que ver con consumidores. Con lo cual nosotros estamos desde nuestra comisión trabajando. El jueves que viene vamos a hacer una audiencia pública en la Cámara y también tiene giro la Comisión de Legislación Penal. Nosotros estaríamos muy conformes si en los próximos 2 meses podemos dar despacho de comisión a estos proyectos, consensuando un único proyecto. Doctora Cosidoy, ¿cuál es su visión sobre este punto en particular? Sobre este punto en particular, creo que hay que hacer una diferenciación. Entiendo o entendido con el paso del tiempo, el consumo privado realmente no debe ser perseguido como ninguna acción privada de la gente, siempre que no se cause un daño a la salud pública, que es el bien jurídico que protege esta ley. No se va a solucionar el problema, va a ser no cruel para las personas que consumen. No entiendo, tampoco me resulta clara la diferencia entre tenencia para consumo y tenencia, porque si no es para comercialización, esa tenencia
que tampoco es para consumo, es una entelequia, ¿no? No es una cuestión de cantidades, dice usted. Yo creería que no, sino de ultraintencionalidad para calificar en un caso o en otro. Creo que de todas maneras no es el 80 o 90% de las causas consumidores, sino vendedores. No estoy de acuerdo con el término perejiles, porque yo creo que sí, no se lleva a fondo todo lo que habría que llevarse en las investigaciones, pero pregúntenle a una mamá del barrio si cree que el que vende en un kiosco a sus hijos es un perejil y no tiene que ser perseguido. Doctora Bruera, usted como defensor oficial, ¿cree que efectivamente, como mencionaba recién la señora Inchaurraga o como mencionaba el informe, el 90% de los detenidos o de los presos tienen que ver con tenencia para consumo personal, o son perejiles y los grandes narcotraficantes siguen sueltos? Todos los casos que pasan por los tribunales federales y que llegan a nosotros son casos o de consumidores o de pequeños vendedores. Ya he dicho, no llega el narcotráfico. Por eso es imposible y por eso el fracaso de esta guerra, porque no hay políticas contra el narcotráfico, claro, desde ningún punto de vista. Yo comparto la despenalización, comparto el fallo de la Corte. Es más, los dos casos que llegaron a la Corte son nuestros, son de acá de Rosario, y son de la defensa pública, ¿no? El solo hecho que lo aborde la defensa pública está indicando qué sector social es el criminalizado con la excusa del narcotráfico. Claro, por ejemplo, uno de los grandes narcotraficantes detenidos hace poco, Halford, tiene un abogado particular, digamos, ¿no? Sí, pero tampoco es el gran... Y además hay un defecto en las investigaciones, que eso hace a la corrupción. En primer lugar, siempre se inician por denuncias anónimas, claro, lo cual es una corruptela, porque es mentira que es una denuncia anónima. Pero la denuncia anónima evita investigar cuál es el trayecto anterior, nunca hay investigaciones, y también posterior. Entonces eso circunscribe el problema al pequeño involucrado, al criminalizado, al apuntado. Por eso creo que Silvia Inchaurraga la califica como perejil. Pero jamás se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, con lo cual el narcotráfico queda fuera de las causas que nosotros abordamos y es solo un mecanismo de persecución, en realidad de un problema social, que son las personas que en definitiva o son consumidores o tienen una política de subsistencia basada en eso, en la venta. Basada en eso. Profesora Rossi, ¿qué es lo que pasa en otros países comparando? Digamos, se divide digamos, la atención del narcotráfico en lo que es un problema de salud para los consumidores y el tema de la tenencia personal y lo que es la gran lucha, digamos, por decirlo así, o persecución de los grandes narcotraficantes. Bueno, depende de qué países. Hay países donde efectivamente el consumo está aceptado, otros países que solamente de un cierto tipo de sustancia, otro más abierto, y la lucha contra el narcotráfico es prácticamente un mandato de todos los países. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es narcotráfico? Porque nunca hubo una definición de lo que es el narcotráfico. Porque el narcotráfico no es otra cosa que una cadena productivo-comercial ilegal. ¿Sí? Se ha decretado a nivel internacional su ilegalidad. Pero ¿dónde empieza el narcotráfico y dónde termina el narcotráfico? ¿Empieza con los campesinos que cultivan la planta para después producir cocaína, para después producir heroína? ¿O empieza después? ¿Cómo es? Porque dentro de esta cadena hay actores que tienen distintas responsabilidades, distinta capacidad de operar, distinta capacidad de tomar decisiones, distintas ganancias, distintas motivaciones. Eso hay que tomar en consideración para poder determinar dónde empieza el narcotráfico y dónde realmente termina el narcotráfico. Mujeres presas por narcotráfico acá, donde yo hice una investigación, en la cárcel, ubicaban el narcotraficante, el primer narcotraficante, el que tiene por debajo, decía, las mulas. Las mulas estaban fuera de ser definidas por ella como narcotraficante. Y ella misma, que vendían hacían los radiolitos, etcétera, no eran narcotraficantes. Es decir, es todo como un proceso económico, ¿no? Que tiene justamente la cadena de valor y hay sectores que simplemente ganan muy poco dinero
llevando... Bueno, se puede ver en los últimos casos que hubo acá en Rosario con chicos menores atendiendo esos kioscos, que como son menores inmediatamente salen de la detención policial, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas por la inseguridad o que han sido víctimas de robos aseguran que los ladrones en muchos casos estaban afectados por un estado susceptible de haber consumido drogas. Concretamente estaban dados vueltas, estaban pasados de drogas. Esta es la visión generalizada. Y también, aseguran muchos, los chicos roban para poder seguir consumiendo. ¿Esto es así, Matilde? ¿Es lo que ustedes ven en la Defensoría? No. Yo creo que no se puede vincular al tema del consumo de droga con el delito, porque eso, al contrario, no está indicado que es así, y por el contrario, otras drogas u otras adicciones que no son ilegales podrían indicar, por ejemplo, la mayoría de los delitos violentos están vinculados con el consumo de alcohol. Y el alcohol no está prohibido y no está incluido en el término narcotráfico. Claro. La venta y el contrabando de alcohol o lo que sea, eso no es narcotráfico. Claro, que son drogas lícitas. Y sí está vinculado, suele estar más vinculado a delitos violentos que el consumo de droga. Creo que con la droga se construye un mito alrededor de la droga, se la fetichiza, entonces un fetiche al cual se le atribuyen todos los males, y todos vamos contra ese fetiche y todos se olvidan de por dónde pasa la corrupción policial, por dónde pasa la corrupción política y por dónde pasan las necesidades sociales y de salud pública, ¿no? Un poco, bueno, lo que apuntaba la doctora Breuera tiene que ver con lo que decía el mismo narcotraficante Halford que citábamos antes. Sin la complicidad policial es imposible el tráfico de drogas, y esto pasa en todos los países del mundo. Justamente Felipe González, un estadista, si los hay, en este caso que recorre el mundo dando disertaciones, decía hace poco en la ciudad de Rosario, en el mes de octubre pasado, cuando estuvo, los países deberían ponerse de acuerdo y apuntar a la despenalización al contemplar el fracaso rotundo que ha sido en el mundo entero el combate contra la droga. Enseguida seguimos analizando este y otros ejes del problema. Corte.